Mi nombre es Raúl Mejía, soy productor de música electrónica desde hace más de 20 años. Tengo la gran fortuna de haberme presentado en más de 20 países, en 30 de los 32 estados de la República, con 3 diferentes proyectos. En los últimos 12 años aproximadamente me enfoqué mucho más en el área de mezcla y masterización. Por más de 10 años fui instructor de mezcla y masterización en el Instituto SAE de la Ciudad de México y por más o menos 8 años que llevo dedicándome profesionalmente a mezclar y masterizar música de sellos u otros artistas profesionalmente. Y hoy estoy aquí para hablarles de las 3 dimensiones del sonido, que a mi parecer, después de 10 años de dar clases, estuve, como les decía, en SAE dando 10 años mezcla y masterización de música electrónica. Entonces, después de 10 años, este año decidí dejar de dar clases para enfocarme un poco más en producir mi propia música otra vez, porque los 10 años anteriores me los pasé mucho tiempo mezclando y masterizando música que no era mía y enseñando, lo cual lo disfruté muchísimo, pero ahora quería enfocarme un poco más en producir mi propia música con todo este conocimiento que había estado adquiriendo. Al mismo tiempo que estaba enseñando, pues estaba aprendiendo muchísimo, ¿no? Se podrán imaginar, dar la misma clase 10 años, era un módulo completo. Entonces, a mi parecer, las 3 dimensiones del sonido, entender cómo funcionan, son las bases para cualquier buena mezcla, aplica para cualquier género, cualquier software que usen, es más enfocado en cómo funciona el sonido y cómo funciona el sonido y el oído al mismo tiempo, ¿no? Si logramos entender cómo funcionan, cuáles son las 3 dimensiones del sonido y cómo funcionan, podemos pasar a un proceso de mezcla que normalmente, como productor, cuando tienes muchos sintetizadores y ese tipo de cosas, se vuelve un proceso a veces aburrido o a veces tedioso, o como que no hay muchos ánimos por entrar ahí, queremos estar más en el proceso creativo, que es como generando secuencias o melodías o ese tipo de cosas. Sin embargo, si entendemos esto bien, el proceso de mezcla se vuelve un proceso bastante creativo también, bastante divertido. Es un punto donde convergen mucho lo técnico con lo creativo. Personalmente me gusta mucho por eso. Me gusta enfocarme en esto porque a mi parecer es lo más importante para las bases, entender para poder empezar a tener un proceso de mezcla más creativo. Y hay mucha gente que lo sabe, pero no le da la importancia adecuada, y hay mucha gente que no lo sabe. La mayoría de la gente que manipula sintetizadores o que graban su música hacen cierto uso de esto, pero la idea es tener completa noción y poder tener control. Este año que decidí dejar de dar clases, comencé a hacer un resumen de todas las presentaciones que usé durante esos 10 años. Estaba pensando si tal vez usar una nueva presentación, empezar de cero, pero al compilar toda la información me di cuenta que había mucha información muy valiosa al respecto y que más bien valía la pena organizar y compilarlo y tal vez hacer un update visual. Y al compilar todo esto junto me di cuenta que era bastante buen material y decidí lanzar un ebook, un libro electrónico en PDF. Entonces comencé a juntar todo y se me ocurrió la brillante idea de anunciar en mis redes sociales que estaba haciendo este libro electrónico. Y al día siguiente amanecí como con 20 mensajes de gente que estaba buscando el libro físico. Entonces, como les comenté, tuve la fortuna de haberme presentado hasta hoy en más de 20 países. Entonces, en mis redes sociales tengo gente de muchos países. Entonces, al día siguiente tenía personas pidiéndome el libro físico, pidiéndome el libro en inglés, pidiéndome el libro en español. Ahora me di la tarea de hacer el libro físico, electrónico y en español, donde explico este concepto de lo más básico posible, con muchas imágenes, para que pueda cualquier productor entender este concepto y aplicarlo y poder lograr más claridad, más definición, puedes lograr incluso más volumen, pero la idea es lograr un sonido más envolvente. Entonces, ahora estoy a punto de terminar este libro que se llama, ahorita el título está en inglés, estoy trabajando en la traducción español, es The Art of Depth, que es el arte de la profundidad, usando las 3 dimensiones del sonido. Lo primero que les voy a explicar muy rápido, dimensión por dimensión, cuáles son, cómo funcionan y qué herramientas se necesitan para manipularlas. Que el libro trato este tema a fondo, dimensión por dimensión, y hay una guía paso por paso de cómo ir lograr mayor profundidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender
es que las bocinas, igual que esta pantalla, es una superficie bidimensional, es una superficie plana. Como podemos ver, ahí tenemos un cuadro. Con un par de líneas ubicadas correctamente podemos lograr que ese cuadro tome profundidad o volumen, ¿no? Podemos ver, estamos en una superficie bidimensional, pero en el cuadro que ustedes tienen a la izquierda podemos ver claramente que hay volumen. Tenemos altura, tenemos anchura y tenemos profundidad. Esto en el arte visual se conoce como perspectiva, que en resumen es la técnica de poder plasmar un objeto tridimensional en una superficie bidimensional, ¿de acuerdo? Lo que yo me he enfocado y en lo que estoy ahora muy clavado es cómo lograr en explicar que en el audio pasa exactamente lo mismo. Entonces, si entendemos las dimensiones del audio, del sonido, podemos lograr este efecto, pero en cuestión de audio, y se vuelve algo bastante creativo y bastante divertido. Las 3 dimensiones del sonido, les vamos a ir poniendo nombre. Podemos ver en el cubo es volumen y frecuencia, nos van a dar la altura, que es una dimensión vertical. Después tenemos companeo, podríamos ser como la anchura, izquierda o derecha. Y acá tenemos espacio, que es con la dimensión de profundidad, adelante y atrás, ¿vale? Entonces, si esto le ponemos nombre y apellido, tenemos aquí las 3 dimensiones del sonido, volumen y frecuencia, arriba y abajo. Paneo, campo estéreo, izquierda y derecha, adelante y atrás, efectos de tiempo, prácticamente vamos a enfocar ahora en reverb. Les voy a explicar lo más básico y lo más importante de cada dimensión para que tengan un poco una idea general del panorama. Entonces, primero vamos a volumen. Lo más importante es aquí, como vamos a ver, tenemos primer plano, segundo plano, tercer plano. Lo más básico es los elementos más fuertes atraen naturalmente más la atención. Al fin del día con la música queremos capturar la atención del escucha y mantenerlo. Entre más divertido sea para el oído, es más fácil que mantengamos al escucha por más tiempo. Entonces, lo principal es crear layers o capas. Aquí tenemos primer plano, segundo plano, tercer plano. Esto, si lo vemos de una manera más visual, tenemos aquí 2 textos. Los 2 textos dicen exactamente lo mismo, pero si ven, el que a ustedes está a la derecha llama más la atención, ¿cierto? Sin embargo, dice exactamente lo mismo. Esto en el mundo de diseño se llama como jerarquía de tipografías o de texto, alguna cosa así. En el mundo de audio se llama gain staging, que es como donde tú seleccionas bien tus volúmenes. Lo más importante aquí es tener claro qué son los elementos más importantes de tu mezcla y darles prioridad por capas y crear estas capas para que no esté toda la información ubicada en la misma nivel en esta dimensión que es la dimensión vertical, ¿correcto? Entonces aquí lo más importante, mucha gente se enfoca en balance, que sería tener todos los instrumentos al mismo nivel. Lo más importante es generar un contraste, que haya cosas más altas y más bajitas y darle prioridad a las cosas más importantes. Eso es lo más importante, tener bien claro qué es lo que va al frente. Entonces, luego aquí mis diagramas ahora están un poco enfocados en otro tipo de música. Aquí podemos ver kick, bass, open hi-hats, vocal, snare, ¿no? Pero esto puede cambiar a sintetizador 1, sintetizador 2, depende de lo que estén ustedes haciendo, pero la idea es crear capas y poder separar los canales en diferentes layers en la dimensión vertical, que es con el puro volumen. Mucha gente no lo hace y no le da la importancia adecuada. Este es el esqueleto de su mezcla, ¿vale? Entonces, eso es lo importante de volumen, enfocarse más en crear un contraste que crear un balance que esté todo muy equilibrado. Después tenemos la frecuencia, que también es una dimensión vertical. Vamos a poner más volumen o menos volumen, pero en cierta frecuencia, más graves o más agudos. Aquí lo más importante de entender es que cada elemento tiene su propio espacio. Aquí pueden ver que estos dibujos tienen la capa roja, son los drums, y ocupan todo este espectro, que sería de 20.000 Hz, que es el espectro que escucha el oído humano. Después podemos ver el bajo, está morado, o llegaría, no sé, o sea, tiene otro espacio porque son las frecuencias que abarca ese instrumento. Y luego la línea verde, sintetizador 1, sintetizador 2. Cada instrumento tiene unas frecuencias y lo ideal es separar bien. Si el bajo, por ejemplo, llega, en este caso, digamos que son 100 Hz, no me importan los números, lo que quiero es que entiendan el concepto. Si el bajo está en 100 Hz y luego yo estoy aquí usando un sintetizador y veo que tiene mucha información en 100 Hz, lo ideal es quitar un poco de esa información para hacerle espacio, porque ese es el espacio del bajo, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos ir separando la información en la dimensión vertical
Y al final tenemos otra vez este texto, ahora tenemos un poco de menos brillo en estas, y si quisiéramos que el kick y el bass resaltaran más, simplemente haciendo más grande, que representaría el volumen, y quitando un poco de brillo en otras cosas, podemos ver que resalta mucho más, ¿correcto? Y eso es lo mismo que deberíamos de hacer con el audio para poder tener un sonido más diverso en la dimensión vertical. Si lo aplicáramos un poco, esta es una imagen que hice para hoy, Moog 1, Moog 2, un Buchla, un Korg, pero tener claro qué es lo que más llama la atención. Tal vez pueda ser un grupo de sintetizadores, o no lo sé, ¿no? El chiste es que entiendan los elementos y los prioricen de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Después tenemos izquierda, derecha, campo estéreo. La idea de aquí es verlo, se me va a acabar el tiempo, como un árbol entre más grave, más al centro. Igual los instrumentos principales deben de ir al centro y entre más agudos se pueden abrir más. Aquí abajo podemos ver volumen, entre más abres un sonido, menos volumen para que desbalancee menos la mezcla, y acá tenemos frecuencia, entre más agudo, más lo podemos expandir. Entonces podemos tener ya el sonido en diferentes lugares en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Acá otro igual, podemos, en lugar de cambiar voz, podemos tener aquí un JP, un SH, un MS2000, un Korg, un Moder 32, qué sé yo, pero el chiste es que distribuyan sus elementos de esa manera. Después tenemos efectos de tiempo con el cual vamos a determinar adelante y atrás. Aquí tenemos 3 puntos, ningún punto parece que esté a más distancia que otro, ¿de acuerdo? Igual si dibujamos un par de líneas podemos ver que el punto de en medio claramente tiene otra posición en la profundidad. Después, si agregamos un par de líneas más, podemos ver que está hasta atrás y que los 2 puntos están hasta adelante, ¿de acuerdo? Para lograr hacer esto con audio necesitaríamos aplicar un poco de reverb y un poco de ecualizador. Si ponemos aquí, podemos ver que tonos más brillosos dan la percepción de que el sonido está más al frente, con menos agudos o tonos más oscuros, da la percepción de que el sonido está más atrás. Después, si nos metemos en delay, podemos ver que con decays más largos, el sonido da la percepción de que está más atrás, con decays más cortos, el sonido da más adelante. Entonces, si combinamos todo esto, podemos lograr un sonido completamente tridimensional y que sea un sonido más envolvente y va a tener mucha más definición y más claridad. 3 tips que les puedo dar es confiar en tus oídos, les tiene que gustar primero cómo se escucha, usen referencias, tomen breaks. Cuando están todo el tiempo tratando de llegar a un sonido, te pierdes y es muy fácil que hagas cualquier cosa. Y muchas gracias. Aplauso, aplauso, por favor.